Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy el primer domingo de Cuaresma. Del libro del Génesis. En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos: Ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que lo acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: Esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba mientras se construía el arca en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Muy bien, nos encontramos entonces con el primer domingo de Cuaresma y se nos presentan las lecturas de hoy. La primera lectura a mí me gusta porque es esa alianza de Dios con los hombres, donde le promete que nunca más va a volver a destruir la tierra. A mí me gusta mucho ese mensaje y yo no sé si alguno de ustedes lo ha leído, lo ha escuchado, lo ha asimilado, o lo más bonito, yo no sé si ustedes le creen a Dios, porque es que a veces nosotros estamos pensando que Dios va a destruir la tierra y entonces aquí está el punto: ¿cómo la va a destruir si le prometió a Noé que no lo iba a volver a hacer? O sea, ¿acaso Dios incumple sus promesas? O sea, Dios le promete a Noé: no vuelva a destruir la tierra. Es porque a veces nosotros pensamos que lo va a hacer, ¿sí? A veces somos con ese miedo de que ya viene el fin del mundo y que Dios va a acabar con todo. Y entonces yo me pregunto, ¿o sea que ustedes no le creen a Dios? ¿O sea que Dios es un mentiroso? Porque le dijo a Noé: no vuelvo a hacerlo. Ya lo hice una vez, no lo voy a volver a hacer. Entonces, a veces caminando en ese miedo, nosotros no hacemos nada bueno. Por eso la idea de esta lectura, y justo en Cuaresma, es: vamos a acercarnos al Señor, pero no porque le tenemos miedo que nos va a destruir, sino al contrario, porque Él nos prometió que no lo iba a hacer y lo ha cumplido hasta ahora. Y entonces yo, ante este cumplimiento, ante esta promesa tan bonita, ¿yo cómo me comporto como hijo? O sea, si hay alguien que te tiene paciencia, si hay alguien que no te destruye, si hay alguien que te quiere, si hay alguien que te espera, ¿sí? Y que siempre te perdona, ¿cómo tú te estás comportando con ese alguien? Y aquí tienes, o sea, que ese es el sentido de portarnos bien.
Este es el sentido de ser buenos, de que realmente por amor a ese Salvador, como lo dice la segunda, Dios, porque tenemos miedo de que nos castigue o nos condene por nuestros pecados. La cuaresma es el tiempo donde nosotros correspondemos a Dios con todo el amor del mundo. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir, yo soy consciente del amor de Dios, yo soy consciente de lo que Dios hace en mi vida, y como yo soy consciente de eso, entonces yo voy a mejorar cada vez más, yo voy a esforzarme por ser mejor persona, yo voy a procurar tener buenos hábitos, ¿sí? Como un buen cristiano, como una buena persona. Esa es la idea, y eso es lo que nos está presentando tanto la primera como la segunda lectura. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos inclinados al mal. A eso es lo que llaman las tentaciones. Las tentaciones es la prueba de que los seres humanos estamos inclinados al mal. Tenemos esa inclinación, pero la invitación es a vencer las tentaciones. Y las tentaciones se vencen cuando somos conscientes de lo que nosotros somos y tenemos. Cuando somos conscientes de nuestras debilidades. Yo creo que es muy importante darnos cuenta de cuáles son nuestras debilidades. Esas debilidades se convierten en tentación. Caemos en el pecado, ¿por qué? Porque el no reconocimiento de la debilidad lo que va a hacer es caer en la tentación, y por eso cometemos el pecado. Entonces, aquí hay una figura bien bonita en el Evangelio, y es: el Espíritu impulsó a Jesús al desierto, a retirarse al desierto, ¿sí? En ese desierto, Él se encontró a sí mismo. En ese desierto, Él pudo orar, pero también en ese desierto fue tentado. Entonces, la enseñanza de esta figura es: en el desierto de nuestra vida pueden pasar dos cosas. La primera, nos encontramos con el Señor, y la segunda, somos tentados. Pero yo los invito a todos los que están pasando por esos desiertos, aquellas personas que dicen que se sienten como vacíos, que se sienten como tú puedes encontrar al Señor en ese desierto, y al mismo tiempo ese desierto también te va a proveer las tentaciones, pero si estás con el Señor, las vence. ¿Listo? Las vence. Entonces, la figura es: vivió allí entre animales salvajes y ángeles, y los ángeles le servían. O sea, a pesar de que habían fieras, a pesar de que habían animales salvajes, como dice el texto, siempre la mano de Dios está ahí. Y yo creo que es algo bien importante. Dios aparece, yo creo, lo voy a poner en estos dos contextos. Dios aparece antes de la tentación, cuando reconocemos nuestras debilidades, pero Dios aparece después, cuando luchando las superamos. Así que en este día iniciemos esta cuaresma haciendo esa lista de nuestras debilidades, pidiéndole fuerza a Dios para superarlas, para no dejarnos arrastrar por ellas. Las tentaciones son puestas para mostrar la fuerza que nosotros tenemos, para mostrar la gracia que Dios nos ha derramado, y para encontrarnos al final del día con el Señor. Superada la tentación, llega la gracia. Superada la tentación, nos encontramos con el Señor. Así que ánimo, que en esta cuaresma caminemos en nuestras tentaciones, bajo la mano de Dios, pero siendo conscientes de nuestras debilidades, abandonándonos en las manos de Dios. Y ese mismo Dios va a enviar ángeles para que nos ayuden. ¿Listo? Y después de todo eso vamos a experimentar el reino de Dios, la resurrección, la gracia, la presencia de Dios. Así que con mucho amor y con mucha fuerza, a pedirle al Señor que nos dé siempre su gracia y su amor, y también al mismo tiempo a confiar más en Él, acercándonos a Él, no con ese miedo de que va a destruir la tierra, sino con ese amor de que se ha portado tan bien con nosotros y nos protege siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como les venimos anunciando también desde la semana pasada, entonces ya a partir de mañana comienzan las clases de oxigenación humana. Si alguien está interesado en tomar las clases, puede hacerlo. Puede escribirnos un mensaje aquí en YouTube. Si conoce mi número telefónico, me puede escribir un mensaje o un correo.
a oxigenacionhumana@gmail.com, los interesados en tomar las clases, y también comenzamos las clases de Biblia. Mañana lunes damos comienzo a las clases de Biblia a las 7:30 de la noche aquí en Oxi Espiritual. Así que estemos muy atentos porque ya comienzan las clases de Biblia y también comienzan las clases de oxigenación humana. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.